Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Este maravilloso programa del arte de vivir. Estamos acercándonos al fin del año litúrgico. Y yo creo que es tiempo de empezar a hacer un alto en nuestras vidas para reflexionar sobre cómo estamos, a dónde vamos, etc. Hoy voy a hablar sobre las tentaciones. La tentación en sentido estricto es la posibilidad que se nos presenta de obtener lo que deseamos, pero por medios equivocados. De tal modo que el deseo en sí mismo no es malo, porque una cosa es sentir y otra consentir. Lo que es malo son los recursos de que estamos dispuestos a echar mano para satisfacerlo. Y para esto me gustaría mucho leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, del 1 al 10, donde nos habla de las tentaciones de Jesús. Dice lo siguiente: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí voy a hacer una pequeña, fíjense de dónde vienen las tentaciones. Las tentaciones vienen del diablo. Voy a continuar con el Evangelio. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa y le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús dijo: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Palabra de Dios. ¿Por qué hice un paréntesis cuando inicié? Porque tenemos que entender que las tentaciones vienen del diablo, no de Dios. El diablo tiene todo el derecho de tentarnos, pero nosotros tenemos todo el derecho de decirle que no. Si Dios dice que llama a la puerta, si le abro, entra, y si no, no. Contimás el diablo no puede entrar si yo no se lo permito. Por eso en 1 de Santiago 1, del 13 al 14 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado se ha consumado, engendra la muerte. Palabra de Dios. Las tentaciones entonces no vienen de Dios, vienen del diablo. Y en el relato evangélico, a Jesús se le ofrece la satisfacción de necesidades muy comunes a la condición humana. Primero, satisfacer las necesidades primarias, como sería la de hambre.
Segundo, satisfacer el anhelo de poseer y dirigir, que tiene que ver con alcanzar seguridad en la vida, liderazgo, confianza en el futuro. Y tercero, satisfacer la necesidad de tener bienes materiales y de tener a un Dios al propio servicio al que se le pueda manipular o forzar. O sea, como vemos, el problema no radica necesariamente en el tipo de necesidad que se tiene, sino en ese estar dispuesto a hacer lo que sea, bueno o malo, con tal de lograr los fines que pretendemos. Por ejemplo, lo malo puede ser engañar, defraudar, asesinar, robar, mentir, traficar con drogas, consumirlas, aplastar a los demás si se les ve como obstáculo para poder lograr sus propios deseos, intrigar, hacer política, calumniar, difamar, someter, maltratar el propio cuerpo, poner en riesgo la salud física, mental y emocional, usar a los demás como peldaño, marginar o inutilizar a quienes pueden o saben más que uno, y un largo etcétera, etcétera, que en buena medida explica el caos actual de la sociedad mexicana. Por otra parte, muchas de estas conductas se deben a la facilidad con la que convertimos nuestras necesidades naturales en deseos obsesivos, acabando por confundir necesitar con desear. La necesidad es un estímulo a la creatividad. El deseo, en cambio, es un imperativo cuya satisfacción nos puede llevar a romper todas las normas. Pero antes de continuar con las tentaciones, me gustaría mucho hacer hincapié en lo siguiente. En las tentaciones que el diablo le hace a Jesús, en una de ellas, el diablo lo tienta con palabra de Dios. Y como de hecho lo tienta con el Salmo 91 del 11 al 12, donde le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a tus ángeles te encomendarán, en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Esto qué significa? No todos los que se saben la Biblia hablan en nombre de Dios. De ahí que es muy importante que los católicos nos instruyamos en la lectura, estudio e interpretación de la palabra de Dios a través de la Iglesia Católica, para no salir confundidos y no caigamos en las garras del enemigo. Por favor, tratemos de no abrirle la puerta a personas de otras sectas o religiones que quieren darnos lecciones bíblicas para confundirnos, para sacarnos del camino de la salvación. Y también vemos en este relato de las tentaciones que ante cada tentación Jesús se defiende solo con palabra de Dios. En Efesios 6, del 10 al 17, nos dice el Señor: fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estén listos para propagar el evangelio de paz. Tengan a la mano el escudo de la fe, así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Usen el casco de la salvación y, por último, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense que es importante y muchos católicos no lo entendemos. Es importante conocer la palabra de Dios,
siento que ya no me podría yo llamar católica si no hubiera conocido y no esté estudiando y conociendo la palabra de Dios, porque dice aquí el Señor que nos pongamos la armadura de Dios para defendernos del enemigo. Y ok, imagínense que yo ya me puse el cinturón de la verdad, la justicia como coraza, me puse el calzado, que es el celo por propagar el evangelio, tengo el escudo de la fe. Pero de nada me sirve estar totalmente equipada si no tengo la espada. Porque sin la espada, todo lo demás no me sirve. Y la espada es la palabra de Dios. Y esto es importante. Nuestro grupo, el grupo al que yo pertenezco, que se llama Familia de la Virgen María, es un grupo de misioneros católicos que cuando nos preguntan qué es lo que estamos haciendo, que si somos un movimiento, y normalmente contestamos no, nosotros no somos un movimiento, venimos a poner a los católicos en movimiento. De hecho, se oye medio raro, pero estamos tratando de alfabetizar católicos en la palabra de Dios, porque hay un gran desconocimiento de la palabra de Dios entre los católicos. Por eso los hermanos separados vienen y se saben 2, 3 citas y nos confunden y nos sacan de la verdad, del único camino verdadero para llegar a la vida eterna. Y tenemos que aprender, por lo menos, si no estudiamos continuamente la palabra de Dios, no dejar que gente extraña a nuestra religión venga a tratar de enseñarnos o de darnos lecciones. El enemigo tienta a cada uno según su naturaleza. El primer pecado, la primera tentación, fue la de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Eva? ¿Cuál fue su primer error? Pues escuchar al diablo, ponerse a dialogar con el diablo, dejarse seducir por sus engaños. ¿Cuántos católicos han cambiado de religión por escuchar a los hermanos separados? ¿O han dejado o dudado de su fe por escuchar a los incrédulos, a los pecadores? ¿Cuántas personas han dejado de creer por ver o escuchar programas de televisión, de internet, de ver o oír películas o programas de radio de gente que sin fundamento habla en contra de la Iglesia Católica, habla en contra de Cristo, de la Virgen María? Es importante aprender a decir no a tiempo y negarnos a escuchar rotundamente cualquier cosa que vaya en contra de nuestra fe, en contra de nuestra iglesia. El diablo tiene, como les dije anteriormente, todo el derecho a tentarme, pero yo tengo todo el derecho a decirle que no. El pecado se engendra a partir de que le doy entrada a la tentación. Por eso el primer paso para no pecar es no escuchar al diablo, no dialogar con el diablo cuando quiera tentarnos. ¿Qué fue lo que le abrió las puertas al enemigo para tentar a Adán y Eva? En Génesis 3, del 6 al 7, nos dice que lo siguiente: a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Palabra de Dios. A ver, ¿qué se supone que había en el paraíso? Pues lógicamente todo: amor, paz, salud, felicidad, todo lo necesario para ser feliz. Y a pesar de que Adán y Eva tenían todo, Eva estaba descontenta, inconforme, y dejaron entrar en su descontento al enemigo, porque no aprendieron a ser felices con lo que tenían. Voy a poner un ejemplo medio sencillo para explicarme mejor. Si tú ahorita has comido en abundancia, ¿te puedo tentar con comida? Claro que no. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo la serpiente tentar a Adán y Eva si lo tenían todo? Wow, pues muchas veces les he dicho,
ese dicho que tenía mi abuela, que existen dos tipos de personas en el mundo, los listos y los tontos. Los listos saben ser felices con lo que tienen y los tontos andan viendo que no tienen para ser infelices. En 1 Timoteo 6, del 7 al 9, nos dice el Señor: al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevamos nada. Conformémonos entonces con tener alimento, ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los unen en la ruina hasta perderlos. Este es importante. ¿Tú recuerdas cuando recién te casaste, enamorado de tu pareja? Le veías puras cualidades y todo iba bien, pero el enemigo por ahí metió su pata y empezó a hacer que nos inconformáramos. Y a partir de la inconformidad, dejé de gustar de mi pareja y la inconformidad empezó a hacer que el amor fuera poco a poco deshaciéndose. Checa en un momento dado cuando voy a ver algunas características. ¿Qué caracterizan a una persona inconforme? Bueno, las personas inconformistas suelen caracterizarse primero por manifestar quejas constantes sobre su entorno. No les gusta ni parece agradarles nada. Experimentan con frecuencia sentimientos de tristeza, irritabilidad, melancolía, nostalgia. Tienden a compararse constantemente con los demás, anhelando lo que otros tienen, por lo que emociones como la envidia suelen estar muy presentes a lo largo de su vida. Suelen presentar un elevado nivel de autoexigencia y ambición, lo cual les lleva a no poder contentarse nunca con nada. Además, suelen ser personas que también tienden a exigir mucho a los demás, especialmente a sus familiares, allegados, parejas, hijos, amigos, etc. Poseen una visión negativa del mundo y de su vida, mostrando dificultad para ver el lado bueno, positivo de las cosas. La mayoría de veces inician actividades o suelen embarcarse en proyectos que luego nunca terminan, debido a que siempre acaban descubriendo que no les gusta tanto como esperaban. Tienen expectativas muy, muy altas e irrealistas o metas muy difíciles de alcanzar. ¿Cuáles son las consecuencias de la inconformidad? En ocasión, el inconformismo puede llegar a ser crónico y puede desembocar en la depresión, siendo en este caso la consecuencia de esa inconformidad, no tanto la causa de la misma. Las personas inconformistas de manera constante suelen experimentar con frecuencia sentimientos de tristeza, indefensión, que no son capaces de manejar. Además, todo esto suele ir acompañado de altos niveles de apatía y anodonia. ¿Qué significa anodonia? Incapacidad para disfrutar de la vida o de aquellas actividades que para esas personas antes resultaban placenteras. Todo lo cual, a su vez, lleva a la persona a realizar cada vez menos actividades y, por tanto, refuerza y aumenta sus niveles de insatisfacción con su vida, llevándolos a quejarse, a renegar, a victimizarse, a culpar a todo mundo. Y recordemos que en el Apocalipsis 21:8 nos dicen que los renegones, su lugar y parte es el lago que arde en el fuego de azufre, que es la segunda muerte. ¿Cuál es la solución? Aprender a ser feliz con lo que tenemos, con el pan de cada día, no estar añorando la panadería.
Aprender sobre todo a ser agradecido por todo lo que somos y por todo lo que tenemos. Cada vez que tengamos la tentación de renegar, empecemos a agradecer y vas a ver cómo la tentación de renegar va a desaparecer. El que aprende a agradecer deja de renegar y transforma su vida de ser un infierno en un cielo. Es importante, pues, cómo vemos Jesús distingue muy bien entre los fines y los medios, entre las necesidades y los deseos, pero sobre todo sabe quién es Dios el Señor y cuál debe ser la actitud del ser humano ante su Creador. Cómo nos tienta según nuestra propia naturaleza, el diablo nos tienta con cosas que nos aparecen a nosotros como apetitosas para comer, agradables a la vista, deseables para adquirir discernimiento. Este esquema de tentación está siempre presente. Primero nos tienta con el apetito sensible, luego con la vanidad y por último con la soberbia. Esto es curioso. El obispo Tomás Olmsted hace un llamado de atención sobre esta manera de trabajar del diablo. De hecho, el diablo nunca ha cambiado de esquemas, siempre los ha tentado con lo mismo y el ser humano siempre cae en lo mismo. En su primera carta a la iglesia, San Juan habla de la triple tentación que todos enfrentamos. Tentaciones a la pasión de la carne, codicia y ostentación de riqueza. En primera de Juan 2, del 16 al 17 nos dice: pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos. Nada viene del Padre sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Todos los pecados se dan cuenta que están ligados a estos tres. Juan identifica las batallas que todos debemos pelear en nuestro interior. Para los hombres nada es hoy más visible que esta triple tentación, en especial al sexo masculino. Tienta con la carne, especialmente mediante la pornografía, para obtener placeres ilícitos de sexualidad. Los tienta mediante la codicia, para obtener cosas que no necesitan. Los tientan a buscar la añadidura sin ocuparse de las cosas del reino de los cielos. Los tienta con la ostentación a vanidosamente demostrar que tienen más que otros, por ejemplo, que su auto es más nuevo, que su celular es más moderno, que su vida es mejor que la del prójimo. Y lo malo es como esos pecados son de acuerdo a nuestra naturaleza humana, muchos pecan casi con gusto, con las tentaciones que Satanás les ofrece. Yo no sé, a veces estamos atiborrados de hormonas y nuestra carnalidad es fácilmente tentable. Muchos hombres están llamados a conquistar mediante la fuerza, y en este mundo que nos toca vivir, donde la vida sedentaria ha hecho que desaparezca el esfuerzo físico hasta para las tareas más sencillas, pues esas hormonas sombrantes se resuelven en lujuria y en agresividad. El enemigo también nos tienta con la codicia y somos mandados a hacer para obtener cosas del mundo. Nacimos para vivir en un mundo hostil y lo que antes se resolvía con fuerza para vencer a las inclemencias del tiempo y las dificultades de la vida, actualmente se desarrolla en codicia. Queremos más. No importa qué, pero queremos más, mucho más, aunque ya tengamos lo suficiente. Acumulamos riquezas y se nos va la vida en pagar lujos que no disfrutamos.
y nos tienta con la soberbia naturalmente, porque si obtuvimos tantas cosas, lógicamente tenemos que exhibirlas, y para ello nos jactamos, las exhibimos, paseándonos en ellas, o mostrándolas en nuestras redes sociales, o en las reuniones familiares o de amigos. Entonces, pecamos siguiendo el esquema de siempre. Apetitos sensibles, vanidad, orgullo, posesividad, codicia. La mecánica de las tentaciones es siempre la misma. Cuando alguna cosa creada ocupa el lugar de Dios, y esa cosa creada puede ser cualquiera, la carnalidad, el ego, las riquezas, o cuando queremos esas cosas más que a Dios, estamos en un gravísimo problema, porque nuestra alma va a tener un agujero del tamaño de Dios, y tratar de llenarlo con alguna criatura finita nos hace más infelices y no más felices. De allí la gran ansiedad y depresión del mundo contemporáneo. Tienen demasiado y no saben qué hacer con eso demasiado, pero no tienen lo único necesario, lo único que puede hacerlos felices: el amor infinito de Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La casa de sondeos norteamericanos, Barna Group, especializados en comportamientos sociales, religiosos y en valores, publicó un estudio sobre las tentaciones y los pecados favoritos en América. Esto lo hizo a partir de más de 1,000 entrevistas telefónicas, tomando la nota de las tentaciones que los entrevistados declaran sentir a veces o a menudo. Aunque Estados Unidos es una de las sociedades más igualitarias del planeta, hombres y mujeres difieren en al menos 6 tentaciones. Primero voy a hablar de los 5 aspectos que tientan más a las mujeres, o al menos las mujeres declararon más en la encuesta. Primero, chismorrear, hablar mal de los demás. Segundo, preocuparse demasiado, ponerse ansiosos o ansiosas. Envidia, comer demasiado, gastar más dinero del que se tiene. Y curiosamente, hay un aspecto en que los hombres fueron más tentados que las mujeres: la pornografía. De hecho, los hombres de ver pornografía fueron un gran porcentaje, mientras que las mujeres fueron muy poco porcentaje. Así que la mayor diferencia entre la tentación que asaltan a unos y a otros es el consumo de pornografía, que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. En mujeres es más alto el preocuparse demasiado, que pues podría llamarse perder la paz, que afecta mucho más a las mujeres. Otra de las tentaciones que el estudio sondeó dan porcentajes idénticos para hombres y mujeres. Primero, aplazar indefinidamente las obligaciones. Segundo, ser perezosos. Tercero, perder demasiado tiempo en medios de comunicación, llámese celular, internet, Facebook, etc. Quinto, abusar del alcohol o de la droga. Y sexto, mentir o trampear. Hay que especificar que los encuestados comentan las tentaciones que han tenido, no si han caído en esas prácticas. Por lo tanto, visto de ese modo, el 60% de los encuestados pues tienden a la pereza. 92% de las mujeres normalmente son ajenas al porno online, y en cambio el
el resto, el 8% de los varones, tienden mucho a la pornografía. En cambio, el 80% de los hombres son impávidos a las atracciones de la envidia, que a la mujer se le da mucho. Por decirlo así, aquí como vemos que para cubrir todo el mercado, el demonio necesita diversificar, porque mucha gente es inmune a muchas tentaciones. ¿Cómo vencer las tentaciones? Primero, el Señor nos dice en Mateo 26:41, vigilen y oren para que no caigan en la tentación. El primer paso no es luchar, sino ver. Hablarnos con la verdad. Identifica qué pensamientos o situaciones te alejan del bien que quieres. Las tentaciones suelen parecer pequeñas o inocentes al principio. Te sugiero que durante el día anotes en una hoja 3 momentos en los que sentiste un impulso contrario a lo que sabes que es correcto. No te juzgues, solo obsérvalo. Segunda, entender la raíz de la tentación. En Mateo 15:19 nos dice, de dentro del corazón salen los malos pensamientos. O sea, las tentaciones no vienen solo de fuera, nacen en deseos que buscan atención, amor, seguridad, placer, reconocimiento. Por eso entender la raíz es más poderoso que reprimirla. Por eso toma una de las tentaciones y pregúntate, ¿qué necesidad o vacío está detrás de esto? Y respóndete con sinceridad. Tercero, fortalece la voluntad. En Santiago 4:7 nos dice, resístanle al diablo y el diablo huirá de ustedes. Cada vez que eliges el bien, tu alma se fortalece. La voluntad se entrena igual que un músculo, con constancia y pequeñas victorias. Elige una pequeña renuncia. Por ejemplo, evitar una queja, evitar la envidia, evitar, etcétera. Hazlo en silencio, con amor y propósito. Cuarto, busca la paz interior. Nos dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Palabra de Dios. La tentación crece cuando hay ruido interior. El alma en calma no se deja arrastrar fácilmente. Por eso tómate 10 minutos de silencio al día. Observa tus pensamientos. Pídele a Dios serenidad, claridad. Quinto, transforma la caída en aprendizaje. En Proverbios 24:16 nos dice, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Esto qué significa? No temas si caes. Cada error puede convertirse en un maestro. Y Dios no busca perfección, sino corazón sincero. Piensa en una vez que cediste a la tentación y anota qué aprendiste y qué podrías haber hecho diferente. Sexto, reordena los deseos. Esto es algo muy importante. En Mateo 6:33 nos dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás lo tendrás por añadidura. A ver, no se trata de eliminar los deseos, sino de ordenarlos. Cuando Dios ocupa el primer lugar, los demás deseos se armonizan. Séptimo, vivir en libertad. En Corintios, 2 Corintios 3:17 nos dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Palabra de Dios. La libertad verdadera no es hacer lo que quiero,
sino hacer el bien que quiero hacer. Por lo tanto, superar la tentación no es perder placer, sino ganar dominio interior. Por eso, comprométete a vivir con conciencia y amor. ¿Cuál sería el sentido positivo de la tentación? Pues aunque parece negativa, la tentación puede tener un sentido educativo, purificador, porque nos permite madurar espiritualmente, nos enseña a reconocer nuestra fragilidad y a depender más de Dios, y puede transformarse en ocasión de crecimiento moral si enfrentamos la tentación con fe y humildad. Por eso vamos pidiéndole al Señor que nos permita saber reconocer cuando el enemigo nos está tentando, no confundirnos, no dejarnos llevar, saberle decir que no a tiempo. Porque como dice la palabra de Dios, resístanle al diablo y el diablo huirá de ustedes. Aprendamos a resistirle al diablo para que deje de molestarnos y para que podamos seguir el camino de salvación que Dios nos ha marcado. Por eso, pues, lo más importante es ordena tu vida de acuerdo al Evangelio. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y amarte tú y amar a tu prójimo. Lo demás vendrá por añadidura. Pues que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto, primero Dios, la próxima semana. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.